Conseguí este aparato hace como 6 meses, así que te voy a dar mi opinión honesta sobre cómo me ha ido estos últimos meses y si realmente lo he usado o no. Ahora, si no viste el primer video, te haré un resumen rápido de qué es el Gym Monster y luego entraré en todos los detalles sobre cómo ha estado funcionando. Ahora, el Gym Monster es simplemente un gimnasio inteligente, y un gimnasio inteligente es básicamente un sistema de poleas todo en uno que utiliza resistencia magnética. Así que aquí no hay pesas físicas reales, así que aunque no hay mancuernas, barras ni nada por el estilo, aún puedes obtener una resistencia de hasta 220 libras. Lo dije antes y sigue siendo cierto, pero siento que pesa más de 220 libras. Hablaré de eso después. A diferencia de los gimnasios tradicionales, donde tienes que armar todo y eso puede ser un gran dolor de cabeza y todo un proyecto en sí mismo, este equipo viene completamente ensamblado. No tienes que hacer nada, simplemente lo sacas de la caja, lo cual es una locura. Literalmente solo lo pones de pie, lo conectas y ya está listo para usarse. Hay un catálogo completo de ejercicios que puedes hacer y en serio, esto es enorme. Estuve revisando y deslizándome página tras página. Hay más de 200 ejercicios solo en fuerza, lo cual puede ser abrumador, pero hay modo libre para levantarlo que quieras. Es lo que yo hago casi siempre. Pero si eres más principiante y realmente no sabes qué hacer, también hay un montón de rutinas guiadas, así que básicamente tiene todo lo que un principiante podría querer y también alguien avanzado. Muy bien, ese es el resumen básico de lo que es esto. Ahora vamos a hablar de cómo ha estado funcionando durante los últimos 6 meses, ¿de acuerdo? Así que primero tenemos que hablar de las 220 libras de resistencia. Personalmente, he notado que a menudo se siente mucho más pesado que eso, lo cual no es algo malo. De hecho, creo que es algo bueno. Así que en ejercicios que normalmente no usan poleas, como el press de banca, la sentadilla, el peso muerto, ya sabes, esos levantamientos compuestos pesados. Cada vez que hacía esos ejercicios, definitivamente sentía que era más pesado. Por ejemplo, normalmente levanto 100 o 102 kilos en press de banca sin problema, pero aquí me costó trabajo hacer una repetición. Y quiero decir que es porque realmente no estaba acostumbrado a la resistencia magnética que usa. Pero pensarías que después de 6 meses te acostumbrarías, pero siento que nunca lo logré. Ahora, personalmente sentí que esto estaba bien porque al final del día, todo se trata de la tensión que aplicas. Así que si es un poco más difícil, en realidad es bueno porque así exiges aún más a tus músculos. Ahora, en los otros ejercicios que normalmente usan cables, como el jalón de espalda o el empuje de tríceps, esos se sentían mucho más parecidos a lo que sería un gimnasio normal. Ahora, la mayoría de las personas ni siquiera se van a acercar a ese límite de 220 libras. Pero para ustedes, los fortachones, incluso si se acercan, se va a sentir más pesado de lo que normalmente se sentiría. Así que van a estar bien con eso. En ejercicios como sentadillas o peso muerto, pueden superar fácilmente las capacidades de esta máquina. Ahora, hablemos del anillo inteligente. Esto sinceramente era una de mis funciones favoritas de todo el monstruo del gimnasio. Y digo era, porque básicamente te pones esto en el dedo, luego agarras la barra y solo presionas este botón para encender o apagar el peso. Y después puedes girar esta perilla para aumentar o disminuir el peso. Así que está súper genial porque estás haciendo un ejercicio y puedes decir, oh, eso se sintió un poco ligero. Subes el peso y luego, si estás al final de la serie y en una posición incómoda, simplemente, ¡boom!, el peso se quita, listo para continuar. Así que está súper padre. De verdad creo que fue una de las mejores funciones, para ser honesto, de un gimnasio inteligente. Antes lo dejaba en la máquina, pero una vez hice remo y olvidé quitarlo. Y pasó esto. Ahora, honestamente yo esperaría que una caída así no afectara nada, pero como puedes ver aquí, esta cosa como que salió volando, así que ahora lo que pasa es que todavía funciona. Así que si lo vuelvo a poner, puedo presionarlo, puedo subir el peso, bajar el peso, todo eso, pero no se queda puesto. Y si está en mi dedo y estoy haciendo un ejercicio y lo doblo, simplemente se cae. Así que esto sí fue mi culpa. O sea, este es un gran sistema y mientras no dejes que se caiga de tu máquina, probablemente estará bien, pero por eso tuve la oportunidad de experimentar cómo era la máquina sin tener esto. Y eso me hizo entender realmente por qué esto fue creado en primer lugar. Porque te pones en posiciones extrañas con la barra y estás haciendo estas cosas y luego no puedes como ajustar el peso, así que tienes que, es simplemente raro. Debo decir que te acostumbras porque tienes que verlo sabiendo eso. Oye, esta barra, aunque está conectada a estos pequeños cables, en realidad son 100 libras. Cuando entiendes eso, está bien, porque con pesas tradicionales ves la barra con discos y sabes cuánto pesa, pero en esta máquina solo ves la barra que levantas. No pesa, pero al presionar un botón pesa 200 libras. Es confuso, pero me acostumbré. Al final, con pesas tradicionales no puedes simplemente apagarlas. Así que diría que eso es más o menos lo mismo, pero esta cosa es algo que necesitas sí o sí, no la rompas para nada, ¿de acuerdo? Ahora hablemos del software. Una de las mejores características que
tiene Expedience, sin duda, son todas las actualizaciones de software que lanzan, porque siempre están tratando de innovar y mejorar. Lo genial es que con esta sola compra, ellos pueden simplemente lanzar una actualización y así mejora el equipo. Constantemente están agregando más rutinas, funciones y, últimamente, inteligencia artificial con esta última actualización de software. Es algo pequeño, pero para mí fue algo enorme. Y eso es simplemente la música, pero ahora por fin puedes conectar tu propia música a esto. Curiosamente, esto tiene capacidades de Bluetooth, pero cuando lo compré por primera vez, no podía conectar mi teléfono para reproducir música a través de sus bocinas, así que es algo raro. La música que tenía era solo una pista, tipo música de elevador. La escuché un rato, pero se volvió aburrida muy rápido. Así que al menos ahora puedes conectar tu teléfono, puedes poner tu propia música, tu propia lista de reproducción. Si no tienes tu teléfono, tienes otras opciones de música. Me gusta hacer ejercicio con música. Era difícil levantar pesas en silencio o tenía que usar mis AirPods, pero a veces se caen, así que es una función bastante útil. Una de las actualizaciones más grandes, por supuesto, fue la implementación de la inteligencia artificial, específicamente en la parte de entrenamiento. La mayoría se pregunta al iniciar ejercicio: ¿qué y cuánto levanto? Para el gimnasio monstruo, eso respondía bien la primera pregunta, ya que hay rutinas guiadas que puedes seguir sin pensar, pero en la segunda no era claro. ¿Qué peso uso? ¿Está demasiado pesado? ¿Estoy esforzándome demasiado? ¿O es demasiado ligero? ¿Necesito subir el peso? Una de las mejores actualizaciones que pude ver fue esta función de inteligencia artificial. Eso calculará tu repetición máxima en un movimiento y te sugerirá el peso exacto para ese ejercicio. Esto es enorme, sobre todo para principiantes. Podría cambiarte el juego. Tal vez no sea una gran ventaja, pero sigue siendo genial. Otros pensamientos míos son estos. 1. Cuesta un poco acostumbrarse a usar los cables aquí, ya que debes moverlos y deslizarlos a distintas posiciones. Y al principio puede tomar mucho tiempo, pero una vez que te acostumbras, empiezas a darte cuenta en qué agujeros debes poner las cosas y a qué altura debes poner los cables para cada ejercicio. Y sí te vuelves mucho más rápido haciéndolo, donde simplemente puedes agarrarlo, quitarlo, ponerlo. Es solo una curva de aprendizaje básica y si eres nuevo en el gimnasio, va a ser lo mismo cuando ajustes los pesos y esas cosas. En un cuarto pequeño de unos 10 metros cuadrados, con ventanas cerradas y esto funcionando, se calienta. Estoy sudando, así que si además haces ejercicio, prepárate para sudar. Se está poniendo súper húmedo. Estoy todo sudado. Otra cosa es que si estás usando la máquina muy intensamente, como lo he hecho en el pasado, y haces entrenamientos de más de 1 hora, a veces la máquina se calienta un poco y los ventiladores empiezan a funcionar, que son bastante ruidosos. Fuera de eso, suele ser silenciosa. Además, incluye banco y puedes agregar un accesorio para remar. Aunque el Gym Monster no ocupa mucho espacio, necesitas espacio para otros accesorios. El banco es plegable y va junto al Gym Monster, pero el accesorio de remo ocupa un poco más, aunque no es mucho. Todos los accesorios funcionan bien, ninguno se ha roto y ofrecen gran variedad. Normalmente casi siempre uso las manijas en lugar de las barras porque simplemente se sienten un poco más cómodas y de manera intuitiva con los cables simplemente tiene más sentido para mí. Ahora vamos a entrar en lo realmente importante. Realmente usé esto durante los últimos 6 meses porque tenerlo durante 6 meses no significa que lo haya usado durante 6 meses. Entonces la pregunta es, ¿con qué frecuencia lo usé y siento que valió la pena mi dinero? Y la respuesta es, creo que sí. Aunque sí tengo una configuración bastante interesante, debo decirlo, verás. Vivo cerca de la costa norte en Hawái y el gimnasio más cercano está a más de 1 hora de distancia. Solo hay un gimnasio de CrossFit y cuesta más de $200 al mes. No, gracias. Además, Hawái es carísimo. Así que ser dueño o rentar una casa que sea lo suficientemente grande como para tener como un garaje o algo donde puedas armar tu propio gimnasio en casa sería muy caro y luego tienes que comprar todo el equipo además de eso. Afortunadamente tenemos un pequeño patio trasero donde puse mi medio rack y mis mancuernas y luego tiene como ese ambiente de Muscle Beach en Venice y está bastante cool y me encanta. Honestamente, de verdad me gusta mucho. Honestamente, es mi lugar preferido para entrenar. Entonces, ¿dónde encaja el monstruo del gimnasio? Bueno, en realidad en muchas áreas porque tengo ambos. Implemento diferentes partes en distintas partes de mi entrenamiento. Prefiero el peso regular en movimientos compuestos grandes porque es más cómodo y natural. Además, permite cargar más peso. Nunca tengo que preocuparme por poner demasiado peso. Siempre vas a ver más discos que puedo agregar y simplemente se siente bien. ¿Sabes a qué me refiero? Movimientos aislados cuando solo te enfocas en tu bíceps. He visto que esos ejercicios funcionan excelente con esta máquina, ya que solo cuento con una barra, discos y mancuernas, como la mayoría en sus gimnasios en casa, sin sistemas de poleas ni equipos sofisticados. Ha sido muy bueno aplicar ese entrenamiento aquí. Hago extensiones de tríceps, jalones al pecho y remos con cable.
así que terminé usándolos juntos. Y personalmente siento que realmente ha mejorado mi experiencia en el gimnasio y también como nota, ya que mi equipo está afuera. Si alguna vez llueve, antes solía saltarme el entrenamiento y decía, bueno, esperaré a que salga el sol, y a veces eso podía ser como una semana. Pero ahora, como tengo este aparato, si llueve, simplemente hago todo mi entrenamiento aquí adentro y funciona de maravilla. Así que personalmente, estoy muy contento de tener este monstruo de gimnasio, incluso después de 6 meses, y espero que me dure mucho más que eso. Entonces, ¿para quién es esto? ¿Y cuál es mi recomendación? Si ya tienes tu gimnasio en casa y está en un garaje, tienes todo listo. Probablemente no necesitas esto, pero si no es así y estás buscando otras opciones para entrenar en casa, tal vez tienes limitaciones y solo tienes algunas mancuernas, cosas así, esta es totalmente una gran opción. Y en el transcurso de un par de años, esto se va a pagar solo en poco tiempo, especialmente si estás pagando $200 al mes por una membresía de CrossFit. No tengo nada en contra de CrossFit, pero sí un poco por los precios tan altos, incluso si ya tienes una membresía de gimnasio. A veces puede ser muy tedioso quedarse atascado en el tráfico, tratar de encontrar estacionamiento, luego tener que esperar por las máquinas y después manejar de regreso a casa, todo sudado en tu coche. Lo sé, yo era así hace años y apestaba. Me encanta entrenar en casa, ya sea en mi patio o este gran gimnasio. Te recomiendo armar tu propio gimnasio en casa. Y si buscas una alternativa más económica a un gimnasio completo en casa, arma algo que tenga todas estas funciones geniales: los entrenamientos, la inteligencia artificial